La libertad tiene mucho significado, profesor. Sí, sí, querida estudiante, sí, claro que tiene mucho significado y por eso vamos a analizar cómo en nombre de una libertad fascista en el 36 se mata a un hombre poeta que dijimos por muchas cuestiones. Hoy en día se habla de libertad de culto, se habla de libertad sexual, se habla de libertad de raza, se habla de libertad de color, etcétera, etcétera. Pero sin embargo estamos todavía como en aquellas épocas que tratamos de denigrar por el color, tratamos de denigrar por las ideas políticas. Y se habla de libertad política con una democracia participativa. Y precisamente de esta democracia participativa en el ayer es donde proviene el bandolerismo conservador y el bandolerismo liberal, que en última instancia van a parir la famosa grupo guerrillero, la famosa palabra guerrillera. Y por eso en ese ayer nosotros podemos, así como podemos leer versos de determinada época, por ejemplo del día 16 de julio de 1920, por ejemplo la balada interior de Lorca, cuando dice el corazón que tenía en la escuela, o La sombra de mi alma en 1919, que lo escribió en Madrid, diciembre. La sombra de mi alma huye por un ocaso de alfabetos, niebla de libros y palabras. La sombra de mi alma. Entonces el fascismo, donde que habla que su única libertad es las armas, lo militar, lo franco, el franco que llega al poder en ese 36, quizá todavía no se hablaba de derechos humanos, porque los derechos humanos fueron en el 48. Pero sin embargo ya aquí hay una tradición de partidos que provienen de Europa, tanto el liberal como el conservador, y entre los dos, de ellos dos surgen los bandoleros y bandidos conservadores y los bandidos de derecha. Y tiene que ver con la cuestión del Estado, porque es que se va creando un Estado terrorista, por ejemplo el de Franco, que es diferente a un terrorismo de Estado, que es, por ejemplo, el que le dio Fidel Castro una vez a Estados Unidos, que con la influencia del capitalismo dominaba a otros países. Pero aquí estamos en una cuestión nacional y por eso es que esta palabra libertad tiene muchas significaciones. Y nosotros aquí podemos, para poder entender esto de los bandidos que en última instancia terminan conformándose y agrupándose en guerrillas, provienen de liberales y conservadores. Es lo que quiero explicar. Profesor, pero ¿cómo hace usted para saber esas cosas? Sencillamente lean bastante. Aquí hay muchos hombres que tienen que ver con estas cuestiones. Por ejemplo, aquí hay un profesor eminente que fue médico, psicoanalista, se graduó en Zaragoza, en la Universidad de España, y fue licenciado en Boston. Y trabaja mucho en cuestiones psíquicas y cuestiones sociales. Y lo leemos, podemos leer también a muchos hombres como Sánchez y Mertens, que nos hablan sobre estas cuestiones de los bandidos, por ejemplo, de Guadalupe Salcedo, Dumar Murangire, el Chispa, etcétera, que se encuentran precisamente en libros y que de ellos quedan fotografías. Eran campesinos honrados y decentes hasta que una tarde llega el ejército, una tarde llega uniformados y golpean a sus familiares y bueno, viene la expropiación de tierra, vienen las humillaciones y esta gente en última instancia después se van agrupando en familia y llegan a convertirse en luchadores, y de ahí donde provienen las organizaciones de guerrilleras que han sido muy controvertidas y que lograron centrarse en diferentes partes del valle y en diferentes partes de la altiplanicie y en diferentes partes de Colombia. Y quedan muchos recuerdos, por ejemplo, del presidente Rojas Pinilla, cuando, que es muy célebre su cuestión de cuando se une con el cóndor, está en fotografías. Y así podemos hablar también de un Chispas, por ejemplo, que narra que él se llama Estióvilo Rojas, pero él cuenta que él en la región, en la jurisdicción de Rovira, donde vivía, trabajaba con su familia muy tranquilo hasta cuando, y él recuerda como si fuera ahora,
cómo empezaron a llegar gente uniformada y trataban muy mal a los que tenían la desgracia, después de ellos vivir ahí felices y tranquilos en sus veredas, en sus cuestiones. Y vienen las humillaciones, los golpes y cosas así. Por esa contienda la palabra libertad se va trastocando con los sistemas económicos y se va trastocando con las revueltas y las revoluciones, y proviene de Francia precisamente, pero esto tiene que ver mucho con la iglesia, con la religión, tiene que ver mucho con la cultura, y por eso matan a Lorca, porque encuentran y creen que hay, o ser poetas o hombres finos, creen que o lo tratan de homosexual. Pero hoy hay derechos humanos y hay libertad de culto, libertad sexual, etcétera, etcétera, y por eso es que vemos muchas cosas que antes esto eran tabúes y cuestiones. Entonces vamos a empezar a hablar de la palabra libertad para darle fin a estas cuestiones de bandolero, gamona, ley y el Estado terrorista. Podemos decir que la palabra libertad tiene muchos significados y tiene la capacidad de tomar decisiones. Es un derecho que lo han convertido de segunda o de tercera importancia en la vida. Pero en la realidad la libertad tiene diversos significados, problemas e incompatibilidades. Así, por ejemplo, vimos que la libertad de Franco era que no quería tener homosexuales, como creer el Estado hoy en día que la libertad es que no hayan palenqueros, no hayan negros, no hayan chinos, no hayan comunistas, no hayan socialistas, sino nada más ellos, la hegemonía. Y luego nace la cuestión de donde proviene la izquierda, que se van bifurcando, que es el famoso liberalismo, que empieza una lucha tradicional aquí con ellos. Vamos a ver en cuántas partes damos esto para poder entender esto de bandidos, gamonales y esa cuestión y campesinos y las armas. Por lo tanto, vamos a determinar esta cuestión de libertad de la siguiente manera. Tenemos que, por ejemplo, una tiranía que es política, y la libertad significa libertad política. Pero hay una tiranía y es política. Hay una libertad que es la libertad teológica, es la libertad religiosa. Pero cuando la opresión es teológica, porque ha habido opresión teológica, ahí tenemos la Inquisición, tenemos la cuestión en los siglos aquellos pasados, que fueron dando nuevas viabilidades para ver cómo se entendían las cuestiones, y hasta llegar al día de hoy que hay libertad religiosa. Por lo tanto, la historia nos trae todas estas cuestiones y nos traen la cuestión del significado de libertad, que es muchas veces incompatible con la... Entonces esta libertad religiosa nos trae y nos dice que también muchas veces va al unísono con la famosa tiranía política y con la famosa libertad política. Por eso es que hay impedimentos en el feudalismo, porque allá la libertad es es un obstáculo para la libertad, por ejemplo, de un partido socialista, que lo logró España hace poco apenas, porque había monarquía, y lo logró apenas creo que en el año 60 y pico. Ahí nacen las diferentes constituciones que puedan hacer que los civiles puedan llegar a través de un partido socialista al poder. Y esta democracia participativa de nosotros todavía parece que estamos en caverna, que liberales y conservadores se siguen dando a través de los diferentes bandidos que han nacido a través de ellos, mantienen unas guerras todavía cavernícolas. Por lo tanto, podemos decir que la tiranía también es política, y la libertad significa libertad política. Cuando el impedimento es el feudalismo, la libertad es el socialismo. Cuando el obstáculo es la pobreza, la libertad es la riqueza. Y cuando la ecuación es moral, la libertad quiere decir libertad interior. Además, cuando por ejemplo una vez en Cuba, en La Habana, denominaba una radio conocida como la Radio Habana en Cuba,
territorio libre de América, al tiempo que Ronald Reagan llama luchadores de la libertad a los contrarrevolucionarios de Nicaragua, por ejemplo. Y la libertad entonces adquiere significados completamente antagónicos. Quiero que, queridos estudiantes, que entiendan esto, que en un momento dado la libertad de uno es el apresamiento de otro. La contrarrevolución es hoy en día delito, en Cuba fue delito. Sin embargo, hay una libertad de izquierda y sin embargo se permite en la oposición. Porque ya entraron otras cuestiones en juego, ya existen después del 45, la violencia de Colombia y eso, empiezan a nacer después de la Segunda Guerra Mundial derechos humanos y se ha suavizado la cosa. Pero estos bandidos, digamos, no le previenen precisamente, eran bandidos liberales y conservadores. Por lo tanto, es preciso aclarar que debemos entender por libertad en este caso y en este ensayo de los autores cuando lo leemos y los estudiamos, vemos que son valores directamente proporcionales, tales como fueron concebidos por los fundadores del liberalismo moderno, en el sentido más elevado de la palabra, por ejemplo. Es decir, la doctrina que defiende el derecho de todos los ciudadanos de no verse privados de su libertad, sino en ciertos casos determinados por la ley, y de alguna de las fuerzas hostiles que disminuyen o aniquilan esa libertad y esa responsabilidad individuales. ¿Cuáles son esas fuerzas en los países capitalistas? El poder del Estado burocrático. En los países comunistas, el poder del Estado comunista. Afirma el economista, y podemos citar a Piñeres, por ejemplo, José Piñeres, que era de rango o estilo chileno. Lo que pasa es que el problema aquí es el Estado. La estrategia de América Latina ha sido la creencia de que la intervención estatal resuelve todos los problemas. El subdesarrollo, se piensa, se debe a que nuestros líderes no han sido capaces de mostrar el camino de la libertad que han hecho grandes a Europa, a Estados Unidos y ahora a Asia. Cuando a nosotros los latinoamericanos lo dejan solo, dicen que son tremendamente exitosos los latinoamericanos si nos dejan solo. En cambio, vemos que hay muchos intentos en la práctica, afirman muchos eruditos, en que las consecuencias políticas de estas posturas, ya traen, y esto lo vieron muchos cuando las cuestiones de Orwell, se acuerdan del cooperativismo y esas cuestiones, chocan contra las cuestiones individuales. Por eso es que en una década, hace poquitas décadas, hay tal cuestión de mantenerse alejado de la política, puesto que todos los asuntos se han vuelto políticos. ¿Qué tiene que ver entonces la libertad, un valor esencialmente político, con la cuestión de la mente, mentalidad y la cuestión psíquica de los ciudadanos y de los que entran en conflicto? Bueno, existen muchas escuelas que responden a esta pregunta central, donde se relaciona toda esta cuestión con la vida del ciudadano actual, y el ciudadano es un producto de eso. Por eso es que es fácil entender que las guerrillas nacidas surgen de las raíces precisamente del bandolerismo conservador y liberal. Y esto se trasciende cuando empiezan a cambiarse en la historia de la humanidad las cosas. Podemos ver, por ejemplo, cómo en América Latina la Inquisición comenzó a funcionar por allá cuando la cuestión de la orden de Felipe II con el Tribunal de Perú en 1570 y el Tribunal de México en 1571 y en Colombia el Tribunal de Cartagena de India, que fue creado en 1610 en Latinoamérica. En estas entonces la Inquisición estuvo principalmente dedicada a reprimir a todos los religiosos contrarios al judaísmo
y personas acusadas de brujería. Naturalmente la Inquisición fue abolida durante la Guerra de Independencia, pero todo esto deja sus raíces que las podemos ver y que se conocen como la decadencia de la Inquisición, que se inició en el siglo XVIII con consecuencia de las transformaciones históricas de la Revolución Francesa y la Ilustración. Y de allá de esta cuestión francesa, Ilustración nos vienen a nosotros la forma de políticas que tenemos, y de Europa las cuestiones que tenemos con sus raíces conservadoras y luego liberales, que nos traen estos emblemas de libertad. Y ahí donde quedó en el pasado, donde vienen de esas raíces las cuestiones terratenientes, las cuestiones hegemónicas y las cuestiones ortodoxas de reinatos y cuestiones. Por eso es que en España la Inquisición fue suprimida y fue restablecida varias veces hasta que fue finalmente abolida en el año de 1834. No sé si me estaré extendiendo tanto en este video porque mi tiempo es limitado y mi tiempo a veces es como una pérdida de tiempo porque sigo con las mismas dificultades y yo no recibo nada de nadie. Mis clases son como gratis y de pronto no tiene nada de raro que también me manden a fusilar como a García Lorca, aunque solamente tengo 4 versos que no valen 5 centavos. Pero quiero morir y dejar al menos una claridad de las cosas que leo y estudio y que sea para bien de la ley y la justicia y la claridad del conocimiento y la verdad. Por lo tanto, durante gran parte de la historia nosotros vimos esta cuestión y vimos cómo en el año de 1908 Pío X suprimió la palabra Inquisición y rebautizó a la organización con el nombre de Suprema Congregación para la Doctrina de la Fe, siendo su primer secretario el cardenal Alfredo Ottaviano. Actualmente el secretario es el cardenal. En ese entonces, hace años, alguien que llegó a ser luego papa y se conoció como Ratzinger, heredero de una tradición inquisitorial de casi 1000 años. Y de esa manera nosotros vemos que todas estas cuestiones de ultraconservadurismo y liberalismo libertario chocan en una dialéctica política y económica. Y empieza a hablarte de libertad y había una lucha de la cual descienden de las fronteras o de las lides del bandolerismo conservador y liberal, lo que luego se va a organizar como guerrilla, y que ya aquí entraremos ya a otro contexto para poder hablar claramente de los bandoleros y la sociedad. Continuaremos en la próxima y no le diga a nadie que me vayan a fusilar.